Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las diferencias entre violación y abuso sexual. Estos dos tipos de delitos asociados a las parafilias tienen repercusiones y características diferentes. La existencia de abuso y agresiones sexuales es desgraciadamente una realidad incluso hasta nuestros días. Y cuando hablamos de estos fenómenos, es frecuente que usemos indistintamente términos como abuso sexual o violación empleándolos como sinónimos. Pero, en realidad, ambos conceptos no implican necesariamente lo mismo. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre violación y abuso sexual. Tanto la violación como el abuso sexual son delitos sexuales tipificados y penados por la ley, que pueden causar a sus víctimas grandes perjuicios y secuelas físicas y psicológicas temporales y permanentes. En ambos casos se observan comportamientos de tipo sexual y agresivo que se llevan a cabo sin que una de las partes lo consienta. Los efectos psicológicos tienen la vivencia en este tipo de actos y son de amplio alcance en el tiempo. Las repercusiones son devastadoras y fatales. Esto ocurre en el cerebro de las personas cuando son sometidas a violencia, abuso sexual y violación. Generan sensaciones de indefensión, generan disminución de la autoestima, incluso pudiendo generar trastornos como el estrés postraumático, cambios de personalidad, desconfianza y recelo hacia los demás, alteraciones de la vinculación afectiva y alteración de la sexualidad, ansiedad o depresión o intentos de suicidio. Si bien la violación podría ser considerada un tipo de abuso sexual y a menudo se identifica como tal, existen diferencias marcadas entre la violación y el abuso sexual. Se entiende por violación la realización del coito o acto sexual llevado a cabo mediante la fuerza o intimidación, no consintiendo una de las partes implicadas o no disponiendo de los medios para ser capaz de consentir el acto como tal. Por ejemplo, habérsele suministrado droga o estar en un estado alterado de la conciencia. Además, el concepto de violación supone la existencia de penetración, pudiendo ser esta vaginal, anal o bucal. En los dos primeros no es necesario para ello que la parte agresora utilice los genitales, siendo también violación cuando se penetra con otras partes del cuerpo o incluso con objetos. Por lo general, la violación se produce mediante el uso de la violencia, siendo un acto de agresión sexual en el que se produce contacto físico. El objetivo del atacante puede ser múltiples, no precisando que sea el de obtener gratificación sexual. De hecho, a menudo el agresor busca satisfacer su necesidad de poder independientemente, empleando el sexo como elemento de dominación hacia la víctima. Y el abuso sexual hace referencia a todo acto llevado a cabo por una o varias personas y que supongan la limitación de la libertad sexual de otra u otra sin que estas últimas consientan o puedan y tengan capacidad de consentir. Como abuso requiere que la parte atacante haga uso de alguna característica, poder o situación que ponga a su víctima en desventaja. No se emplea violencia física, pero el abusador emplea la manipulación, emplea el engaño, la sorpresa o incluso coacción para conseguir sus objetivos. Son múltiples los actos que suponen un abuso sexual. Toqueteos, masturbaciones, acoso, obligar a alguien a observar la realización de actividades de índole sexual o forzar a la víctima a mostrar su cuerpo valiéndose de una posición de superioridad son ejemplos algunos de ellos. El más prototípico son los toqueteos y algunas parafilias como el frotismo o el exhibicionismo se podrían considerar como tal. También se incluye como abuso sexual el hecho de realizar actividades forzadas o en contra de la voluntad de la parte afectada, aun cuando se haya accedido a mantener relaciones sexuales voluntarias. Por ejemplo, el stealthing sería catalogado y penado como abuso sexual. Y nos preguntamos, ¿qué es el stealthing? El stealthing es cuando dos personas van a tener relaciones sexuales y una le dice a la otra, ponete un preservativo o usa un condón, y esta persona rompe o daña el preservativo, este dispositivo, o si no, se lo quita sin el consentimiento de la otra persona. Esto es considerado y catalogado, penado por la ley, o por algunas leyes, pues. Principales diferencias entre violación y abuso sexual. Bueno, tenemos varios. Uno de ellos es el uso de la violencia física,
Otro es la existencia de penetración forzosa. Otra es percepción de los hechos y las penas impuestas. Y voy a hacer énfasis acá en las penas impuestas. Ambos delitos, como el del abuso y el de la violación, son penados por la ley. Pero por lo general encontramos que los actos de agresión sexual son más penados que los de abuso. Por ejemplo, la violación se castiga con pena de más de 6, inclusive 14, hasta 15 años y hasta más de prisión. Y en los abusos sexuales la pena a aplicar va a variar enormemente según el tipo de acto realizado. En el caso de que exista acto sexual o algún tipo de penetración, las penas oscilarán entre 4 y 10 años. Hay que señalar que tanto las violaciones como los abusos sexuales pueden entenderse como fruto de serios problemas de conducta y de adaptación a la sociedad, lo cual relaciona estas acciones con la parafilia. Los atacantes son personas que expresan sus impulsos violentos y su búsqueda de la dominación a otros mediante la violencia y la manipulación. Sin embargo, eso no significa que sus causas sean neurológicas. Muchas veces estos trastornos aparecen como consecuencia de un proceso de socialización deficiente. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando sobre el cerebro y el universo que lo circunda. Recuerden, el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo.